Detén el ruido. No el del mundo, el de dentro. El que corre cuando te despiertas y te dice que no es suficiente. El que compara, el que acelera, el que empuja. Aquí no hay urgencia. Aquí hay un espacio lento, como el agua que no tiene prisa. No estás aquí para saber más. Estás para recordar lo que ya sabías. Para volver. A lo esencial. A lo firme. A lo invisible. Estas no son lecciones para cambiarte. Son lecciones para sostenerte. Palabras suaves para momentos duros. Filosofía antigua para días modernos. Epicteto no hablaba desde un pedestal. Hablaba desde el suelo. Desde la limitación. Desde lo humano. Su voz no exige. No promete. No salva. Pero acompaña. En cada fragmento que escucharás hay un hilo que te conecta con tu centro. Con ese tú que no grita, que no se impone, pero que sabe. ¿Qué hacer cuando te sientes perdido? ¿Qué sostener cuando nada parece estable? ¿Qué cultivar cuando lo de fuera te rompe? Si eliges quedarte, no te daré respuestas. Te daré calma. Y quizás, con suerte, te recordarás. Lección 1. Recuérdate cada día quién quieres ser, no solo qué hacer. La mañana se desliza por la ventana con la parsimonia de un susurro. La luz no exige nada. Solo está. Se posa sobre la superficie de la mesa, sobre la madera agrietada, sobre la taza tibia que aún guarda el vapor del primer café. Todo permanece inmóvil, pero en tensión serena. Como si algo apenas estuviese a punto de comenzar. Y sin embargo, ya ha comenzado. No importa el ruido del mundo si dentro de ti no hay dirección. No importa lo que tengas que hacer si aún no has recordado quién quieres ser. Epicteto no empezó sus días con una lista de tareas. Tampoco con un repaso de obligaciones externas. Lo primero era otra cosa. Lo primero era sentarse frente a uno mismo, con el rostro quieto, y mirar hacia adentro. No para interrogarse, sino para acordarse. Recordarse. Acordarse de lo esencial. No del calendario, no de los encargos ni de las fechas. Acordarse del carácter que se desea cultivar. Del temper al que uno aspira. De la quietud interior que no depende del clima, ni del ruido, ni de las decisiones de otros. Cada día comienza como una vasija vacía. Puedes llenarla con urgencia o puedes llenarla con dirección. Puedes ser arrastrado por los eventos o puedes permanecer en el centro de tu voluntad, como una brújula que apunta siempre al mismo norte, aunque tiemble la mano que la sostiene. Epicteto no pidió certezas. Pidió firmeza. Y esa firmeza no se encuentra en la acción automática, sino en la atención repetida. Una atención suave, constante, como el murmullo de una fuente que nunca se agota. Recordarte cada día quién quieres ser es más importante que decidir qué vas a hacer. Porque cuando sabes quién eres, lo que haces fluye desde ahí como el agua desde su manantial. No hay que forzarla. Solo se libera. Hay quienes se levantan cada mañana como si fueran una hoja en blanco. Quieren llenarla con acciones, con resultados, con conquistas. Pero olvidan que sin trazo interior, todo lo escrito se borra con el viento. Epicteto sabía que el ser se construye antes que el hacer. Que el carácter es el alfarero de la conducta. Y que lo que uno decide ser se refleja incluso en cómo camina, en cómo responde al silencio de otros, en cómo respira cuando nadie lo mira. Ser no es un disfraz. Es una práctica. Y como toda práctica, requiere repetición. En una pequeña estancia sin lujos, sin ornamentos, Epicteto escribía con el cuerpo. No con la tinta. Con la postura. Con el gesto sereno. Con la mirada limpia que no pide reconocimiento.
Cada día es un escenario sin público, pero tú eres actor y director a la vez. Pregúntate sin palabras, ¿quién soy hoy? No te respondas con profesiones, ni con deberes, ni con recuerdos. Deja que surja la imagen. Una figura, un aroma, un tono. Algo que represente el tipo de alma que deseas cultivar. Puede que sea alguien que camina sin prisa. Alguien que escucha más de lo que habla. Alguien que no se rompe al primer golpe. Alguien que, aunque le falte todo, no se traiciona. No es necesario que lo digas en voz alta. Solo siéntelo. Y vuelve a ello. Como un incienso que se enciende con intención, sin espectáculo. Ser no es algo que se alcanza una vez y ya. Es una elección silenciosa que se renueva cada día, incluso cuando nadie observa. Epicteto enseñaba que la libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer aquello que está en nuestra mano. Y lo que siempre está en tu mano es tu actitud, tu respuesta, tu manera de presentarte ante lo inevitable. Por eso, el recordatorio diario no se dirige al mundo exterior, sino a la raíz que te sostiene. No se trata de cambiar grandes cosas, sino de no olvidarte de ti. ¿Eres alguien que busca justicia en lo pequeño? Entonces que tu gesto hoy sea justo, aunque no sea celebrado. ¿Eres alguien que valora la serenidad? Entonces que tu respuesta no altere el agua, aunque otros griten. ¿Eres alguien que quiere vivir con sabiduría? Entonces observa antes de hablar, incluso si tienes razón. ¿Eres alguien que ama la libertad? Entonces no permitas que tu ánimo dependa del elogio ni de la crítica. Esto es lo que nos recuerda Epicteto. Que somos arquitectos de nuestra alma. Que cada pensamiento deja huella. Que cada emoción aceptada o rechazada moldea el contorno de quien estamos siendo. No importa si ayer olvidaste. Hoy puedes recordar. Hay días en los que la identidad parece desdibujarse. En los que nos perdemos en lo urgente, en lo reactivo, en lo que otros esperan. Pero basta un gesto lento. Basta una pausa en la orilla del día. Basta mirar sin huir hacia el interior. Y ahí estás tú. No como una idea, sino como una presencia. Una posibilidad. Una fidelidad profunda a lo que sabes que vale la pena. El hábito de recordarte cada día quién quieres ser es una lámpara encendida en medio de la niebla. No elimina el camino incierto, pero te permite avanzar con dignidad. Cuando el mundo te diga qué hacer, tú vuelve a tu centro y decide cómo hacerlo. No desde la presión, sino desde la coherencia. No desde la prisa, sino desde el carácter. Porque la vida, como enseñaba Epicteto, no se nos da para ser importantes, sino para ser íntegros. Y la integridad empieza en ese instante matinal en el que, aún sin haber hecho nada, ya sabes quién eres. Y decides serlo. Lección 2. Haz algo difícil o incómodo a propósito cada semana. El cuerpo tiende al calor. La mente a lo conocido. El alma a la costumbre. Es fácil buscar la suavidad de lo repetido, del trayecto sin baches, de las palabras que no incomodan, de las decisiones ya tomadas por otros. Pero bajo la suavidad constante, crece una rigidez sutil. Una trampa amable. El precio de no hacer nada difícil es alto, se paga con uno mismo. Epicteto vivió sin riqueza, sin libertad externa, sin reconocimiento. Y sin embargo, fue profundamente libre. Libre no por sus circunstancias, sino por su entrenamiento. Porque entendió que la comodidad es una ilusión que desvía. Y que la incomodidad, si se elige con conciencia, se convierte en maestra. No se trata de castigo. No es sufrimiento por sufrimiento. Es preparación. Es contacto directo con la vida real. Haz algo difícil cada semana. Algo que rompa un patrón. Algo que interrumpa la inercia.
Puede ser levantarte cuando aún oscurece, sin justificaciones. Puede ser decir lo que nunca dices, con respeto. Puede ser dejar lo que te calma superficialmente, aunque la ansiedad te susurre. Puede ser escuchar sin interrumpir. Esperar sin controlar. Empezar de nuevo sin garantías. La dificultad elegida con serenidad no es violencia. Es expansión. Epicteto enseñaba que el ser humano no se endurece con discursos, sino con ejercicio. No se templa con ideas, sino con exposición. Como el cuerpo en el frío, como la piel al roce, como el acero al fuego. Solo al entrar en fricción, una naturaleza se revela. Al principio, algo se encoge. Una voz interna dice no. Pero si no obedeces a esa voz, si simplemente permaneces, se abre una grieta. En esa grieta no entra el dolor. Entra la verdad. La incomodidad es una lámpara que apunta a tus bordes. A lo que aún no conoces de ti. A lo que evitas. A lo que duele mirar. Pero también a lo que puedes ser. No hace falta ir lejos. No hace falta exponerse a catástrofes. Basta con que no te escapes. Elige el silencio en una conversación donde solías levantar la voz. Renuncia a defenderte cuando nadie te ataca. Aguanta unos segundos más en el ejercicio, sin rendirte. Deja de explicar tu dolor a quien no lo entiende. Responde con calma al juicio y obsérvate por dentro. Cada una de estas pequeñas batallas no lo son contra el mundo, sino contra esa parte tuya que quiere evitarse. Epicteto hablaba del alma como un músculo que se entrena. No se nace con temple. Se forja. Como se forjan las manos del campesino. Como se curte la piel del pescador. Como se endurece la voz del sabio que ha callado muchas veces antes de hablar. Tú no eres débil por temer lo difícil. Lo eres solo cuando decides no tocarlo nunca. Haz lo incómodo no para sufrir, sino para liberarte del miedo a sufrir. Porque ese miedo, al final, es lo que más te encierra. Caminar bajo la lluvia. Dormir sin revisar el móvil. Negarte a una queja. Renunciar a tener razón. Elegir el no que incomoda pero es fiel. Todo eso deja marcas. Marcas invisibles que, con el tiempo, se convierten en forma. Y un día, cuando la vida te ponga contra las cuerdas, no retrocederás. No porque no duela, sino porque ya has estado ahí antes. Porque ya lo elegiste cuando no era necesario. Porque ya fuiste al borde y descubriste que no te caíste. Que no eras tan frágil. Que no eras tan pequeño. Haz algo difícil cada semana, no para demostrar nada, sino para recordar que estás vivo. Y que tu alma aún es moldeable. A Epicteto no lo admiraban por su resistencia, sino por su ligereza ante el dolor. Porque lo conocía. Porque no le huía. Porque no necesitaba que la vida fuera fácil para estar en paz. La paz no se encuentra en lo blando. Se encuentra en lo firme. Y lo firme se construye paso a paso, decisión a decisión, dificultad a dificultad. No hay medalla. No hay música épica. Solo tú, frente a un instante que no quieres. Y la opción de no escapar. Eso basta. Eso es el entrenamiento del alma. Lección 3. Sé impecable con tu palabra, incluso cuando nadie te ve. Las palabras tienen un peso que no se mide en volumen. A veces son suaves como un susurro, otras veces duras como una piedra escondida en la mano. Pero incluso las que no se pronuncian, las que se piensan, las que se prometen solo al interior, tienen un eco. Una forma de dejar marca en quien las dice. Epicteto no distinguía entre lo público y lo secreto. Para él, la virtud no dependía de la audiencia. Lo que eres se muestra cuando nadie está mirando.
Porque el único testigo constante es tu conciencia. Y la conciencia no olvida. Ser impecable con la palabra no es hablar bonito. No es adornar. No es convencer a otros. Es vivir con una relación limpia con lo que uno dice. Es no traicionarse, incluso en lo pequeño. Hay quien se acostumbra a decir lo que no siente. A prometer por salir del paso. A edulcorar lo que piensa para caer bien. A callar lo que debería decirse. Y con cada gesto, con cada renuncia, su identidad se difumina. Se hace borrosa. Se fragmenta. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros hacen con nuestras palabras, pero sí podemos decidir si decimos lo que es justo, lo que es necesario, lo que es digno. No digno en apariencia, sino digno ante la propia alma. Cuando prometes algo a otro y no lo cumples, te fallas 2 veces. Pero cuando te lo prometes a ti mismo y tampoco lo haces, te acostumbras a no creerte. Y cuando no te crees, cualquier cosa puede entrar. La palabra es la raíz del carácter. No importa si es dicha en voz alta, escrita en un papel o pensada mientras caminas. Toda palabra es una elección. Una semilla que se planta en el terreno de tu espíritu. Dijiste que irías. Entonces ve. Dijiste que no volverías a lo que te daña. Entonces detente. Dijiste que te levantarías al amanecer. Entonces levántate. Dijiste que hoy no te quejarías. Entonces guarda el juicio. Dijiste que perdonarías. Entonces no traigas el rencor a la mesa. No es por rigidez. No es por castigo. Es por claridad. Cuando haces de tu palabra un pacto real, algo dentro de ti se fortalece. Como una columna que sostiene el techo de lo que aún no se ve. Epicteto decía que la virtud no se enseña con discursos, sino con ejemplo. Y ese ejemplo empieza cuando tus frases no flotan al azar, sino que están ancladas en el suelo firme de tus actos. Es fácil hablar con grandeza cuando otros escuchan. Difícil es hablar con verdad cuando el único oyente es tu reflejo. Y más difícil aún es callar cuando lo que dirías solo sirve para alimentar el ego, o para herir, o para disfrazar lo que no te atreves a asumir. El silencio también es una palabra. Y muchas veces, la más honesta. Haz de tu lenguaje un lugar habitable. Que no duela entrar en lo que dices. Que no sea necesario defender lo que afirmas. Que lo que salga de ti no contradiga lo que haces cuando estás solo. Epicteto vivía en austeridad. No por renuncia, sino por elección. Su vida no necesitaba adornos. Y tampoco lo necesitaban sus palabras. Las decía como si fueran piedra. No por frialdad, sino por consistencia. No por rigidez, sino por respeto. Respeto no al oyente. Respeto al espíritu que habla. Tú también puedes elegir eso. No necesitas un escenario. No necesitas un contrato. Solo necesitas decidir, con calma, que cada vez que hables, estarás ahí también. Que no te irás. Que no dejarás atrás una frase vacía de ti. Ser impecable con la palabra no es una forma de moral. Es una forma de liberación. Cuanto más limpia es tu relación con lo que dices, menos tienes que explicar, menos tienes que corregir, menos tienes que recordar lo que inventaste. Puedes caminar más ligero cuando tus frases no tienen doble fondo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Tu confianza interna se hace más firme. Tu rostro se hace más sereno. Tu cuerpo se tensa menos. Porque ya no estás en contradicción. Epicteto no pidió perfección. Solo pidió consistencia. No la grandeza de los discursos, sino la honestidad silenciosa de los compromisos reales. Y esos compromisos empiezan con una frase dicha solo para ti. Una frase que se cumple.
una palabra que sostiene, una promesa que no se negocia, aunque nadie te vea, aunque nadie te lo exija, aunque nadie te lo agradezca, porque en el fondo la palabra no es para los otros, es para ti, es lo que hace que sigas siendo tú. Lección 4. Rodéate de personas que te inspiran a ser tu mejor versión. Uno no siempre se da cuenta del aire que respira hasta que se ensucia. Tampoco nota cuánto pesan las voces de fuera hasta que el cuerpo comienza a inclinarse, apenas, sin motivo aparente. Las personas con las que compartes tus días no son decorado. Son sustancia. Son clima. Son influencia invisible. Epicteto enseñaba que nadie se fortalece si permanece entre quienes debilitan su temple. El alma, igual que el hierro, se oxida si se guarda entre húmedas distracciones. No hay virtud que florezca en tierra ajena a su semilla. Y no hay carácter que se preserve sin vigilia en la compañía. Rodéate de quienes, sin exigirte nada, despiertan en ti el deseo de ser más digno. No más productivo. No más admirado. Más digno. Más íntegro. Más tú. No se trata de buscar perfección en otros. Se trata de buscar coherencia. Alguien que, sin levantar la voz, te haga cuestionarte con serenidad si lo que haces tiene sentido. Alguien cuya vida, sin proponérselo, te empuje a elevar la tuya. Alguien cuya presencia no te distraiga de ti mismo, sino que te devuelva a ti con más claridad. Hay amistades que relajan, otras que duermen, y algunas que despiertan. Estas últimas son raras, y por eso, tan necesarias. Epicteto no era dado a la multitud. Su fuerza no provenía del número, sino de la profundidad del vínculo. Prefería el silencio sabio de un compañero fiel al bullicio vacío de los que solo hablan por hablar. Hay palabras que ensordecen. Hay risas que distraen. Hay gestos que seducen sin elevar. Y también hay miradas que te devuelven a tu eje. Frases que no buscan herir, pero tampoco adornar. Presencias que no te cargan, pero tampoco te alivian de lo que debes sostener tú solo. Rodearte de quien te inspira no es elitismo. Es responsabilidad contigo. El alma se entrena en soledad, sí, pero se comprueba en la compañía. No hay virtud que no se ponga a prueba cuando otros entran en tu espacio. No hay templanza que no necesite contraste. Por eso, la elección de con quién compartes tus horas no es una elección menor. Es un acto espiritual. No hacia ellos, hacia ti. Epicteto decía que si quieres progresar, prepárate para ser ridiculizado, para ser ignorado, incluso para perder amigos. Porque muchos se sienten amenazados por quien empieza a caminar hacia sí mismo. Porque la verdad, aun dicha sin palabras, confronta. Pero también hay otros. Los que no huyen del silencio. Los que no necesitan aplaudirte para quedarse. Los que no te juzgan, pero tampoco te permiten hundirte sin extender una mano firme. No amable. Firme. Rodéate de quienes ya han perdido interés en competir. De quienes no necesitan mostrar lo que tienen porque saben lo que son. De quienes no alimentan tu ansiedad, sino tu compostura. De quienes no te celebran por lo que aparentas, sino por lo que conservas cuando todo se tambalea. Rodéate, si puedes, de personas que no se ofenden cuando te ves obligado a decir no. Que no toman tu distancia como desdén, sino como respeto. Que no llenan el espacio con palabras, porque saben que el alma también necesita aire para respirar. Y si no los encuentras, entonces rodéate de silencio. El silencio es mejor compañía que la dispersión. Y la soledad, mejor espejo que una conversación vacía. Epicteto no te diría que cortes con todos. Solo te recordaría que, si deseas caminar recto,
No puedes hacerlo agarrado de manos que tiran hacia otro lado. Y aún así, no hay necesidad de conflicto. Basta con observar. Basta con no fingir. Basta con no buscar en el otro lo que solo puedes encontrar en ti. Cuando encuentres a alguien cuya presencia te eleva, aunque sea sin palabras, quédate un poco más. Escucha sin interrumpir. No para aprender algo concreto. Para recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado. Y cuando tú mismo seas ese alguien para otro, no lo anuncies. No lo expliques. Solo sé. Solo mantente. Solo cuida lo que dices, lo que haces, lo que callas. Las compañías no son un premio. Son una consecuencia de tu foco, de tu claridad, de tu renuncia. Y como todo lo valioso, hay que merecerlo. Rodéate de quienes no te distraen de tu camino, sino que te acompañan sin robarte el paso. De quienes saben ir al lado sin empujar. De quienes no te hacen más fuerte, pero te recuerdan que ya lo eras. Y si alguien se aleja cuando dejas de radar, no te lamentes. El alma también se afina cuando se queda sola. Y en ese silencio, puede que escuches por fin la voz que más importa. La tuya. Lección 5. Acepta que no necesitas gustarle a todo el mundo. Hay una paz que no viene del silencio, ni del descanso, ni del orden exterior. Una paz más honda, más esquiva. La que se alcanza cuando dejas de intentar que todos aprueben tu forma de existir. Epicteto no pidió aplausos. No pidió que lo entendieran. No pidió que nadie celebrara su modo de ver el mundo. Porque comprendía que la serenidad no se alcanza ajustándose a los deseos ajenos, sino liberándose de esa necesidad. Gustar es agradable. Pero necesitar gustar es una forma de prisión. Uno empieza a traicionarse con gestos pequeños. Ríe cuando no quiere. Calla lo que piensa. Se disculpa por existir distinto. Y poco a poco, esa rendición repetida va limando el alma. Hasta que ya no queda nada firme a lo que volver cuando se apaga el ruido. Epicteto enseñaba que cada persona tiene su camino, su perspectiva, su nivel de comprensión. Pretender que todos aplaudan tus pasos es ignorar esa diversidad. Es vivir supeditado a los juicios fluctuantes de mentes que no conocen tu raíz. El sabio, decía, se ocupa de lo que depende de él. Y la opinión de los demás, en su mayoría, no lo es. No necesitas gustar. No necesitas caer bien. No necesitas que te entiendan. Solo necesitas vivir conforme a tu naturaleza. Ser fiel a ti mismo, aunque eso incomode a otros. Elegir el valor, aunque eso haga que algunos se aparten. Decir que no, aunque eso decepcione. Seguir el impulso profundo del deber, aunque eso no se celebre. Hay quienes aman la forma que tenías cuando fingías. Pero no aman tu centro. Solo tu máscara. ¿De qué sirve gustar desde el disfraz si cada elogio que recibes va dirigido a alguien que no eres? Epicteto no aconsejaba el aislamiento, ni la arrogancia, ni el desprecio. Solo la independencia interior. Esa que permite estar con otros sin diluirse. Escuchar sin rendirse. Compartir sin pedir permiso para ser. Quien necesita la aprobación constante se vuelve maleable. Se adapta al entorno como un líquido sin forma. Y así pierde el borde, el contorno, la integridad. Aceptar que no todos te entenderán no es resignación. Es madurez. Aceptar que habrá críticas incluso cuando haces lo correcto no es derrota. Es fortaleza. Aceptar que la incomodidad de algunos no es tu responsabilidad no es frialdad. Es claridad. Cuando uno deja de buscar gustar, comienza a respirar más libre. Se mueve sin rigidez. Habla sin ansiedad.
Y su sola presencia, por ser auténtica, se vuelve más serena. La libertad interior no es gritar que no te importa lo que piensen. Es caminar en paz aunque lo piensen. Hay una dulzura tranquila en no tener que justificarte, en no tener que encajar, en no hacer malabares emocionales para sostener vínculos que se rompen si no finges. Epicteto hablaba de la dignidad del alma que no se vende por una sonrisa ajena, que no se doblega para evitar el rechazo, que no se ensucia con la necesidad de ser aceptada por todos. No porque no valore a los demás, sino porque se valora a sí misma. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Ya no hay tantas explicaciones. Ya no hay tantas excusas. Ya no hay tanto miedo. Puedes decir lo que piensas sin dureza. Puedes retirarte sin drama. Puedes vivir sin culpa. Porque sabes que no eres para todos. Y que eso está bien. No necesitas tener razón. No necesitas convencer. No necesitas agradar. Solo necesitas vivir con coherencia. Dormir sin ruido. Actuar sin traición. Gustar es algo que ocurre o no. Pero no es tu tarea. Tu tarea es vivir en verdad. Y dejar que quien resuene contigo se acerque. Y que quien no, siga su camino. No hay derrota en perder afectos si se gana integridad. No hay vacío en el silencio de los que se alejan si se llena con la calma de habitar tu centro. Epicteto no te diría que te apartes del mundo. Te diría que no te pierdas en él. Y para eso, hay que aceptar que no serás comprendido por todos. Que algunos verán en ti lo que temen en sí mismos. Que otros se alejarán al verte avanzar. Y que otros más intentarán moldearte para que no los incomodes. Pero tú ya no estás aquí para gustar. Estás para ser. Y en eso ya no hay negociación. Lección 6. Actúa como si tu yo del futuro ya estuviera aquí. Hay una idea que se desliza a veces en silencio. Una imagen apenas formada. Un eco leve de lo que podrías llegar a ser si las condiciones fueran otras, si tu ánimo fuera más firme, si tu entorno ayudara un poco más. Pero Epicteto no esperaba. No soñaba con ser, algún día, más fuerte. No escribía planes futuros sobre el coraje o la templanza. Lo vivía en el presente, como si ya lo fuera. Porque para el estoico no se trata de aspirar. Se trata de vivir como si ya fueras quien sabes que puedes ser. Actuar como tu yo del futuro no es imaginarte exitoso, reconocido o admirado. Es encarnar ya los valores que ese tú más sabio elegiría cada día. Sin fanfarria. Sin esperar que el mundo lo valide. Sin depender de circunstancias perfectas. Ese yo no se construye con sueños. Se revela en gestos cotidianos. Caminar con dignidad incluso cuando nadie te espera. Responder con calma cuando antes lo hacías con nervios. Respetar el silencio cuando podrías interrumpir. Sostener la palabra dada aunque ya no te convenga. Elegir la sobriedad aunque todo a tu alrededor grite exceso. Epicteto no hablaba de futuro. Hablaba de presente encarnado. De la posibilidad constante de convertirte en lo que admiras no a través del pensamiento, sino del gesto. Esa versión tuya que imaginas con más claridad, con más paz, con más orden, no está lejos. Está oculta bajo las capas de distracción, de pereza, de miedo a parecer distinto. Pero puede aparecer. No a través de grandes cambios, sino de microelecciones. No a través de discursos, sino de actos silenciosos. No a través de metas, sino de ritmo interior. Pregúntate, sin palabras, cómo caminaría ese tú más sereno. ¿Cómo respondería ante el conflicto? ¿Qué callaría? ¿Qué afirmaría sin miedo? ¿Qué elegiría abandonar? Y hazlo,
Aunque tiemble la voz, aunque duela un poco la renuncia, aunque no sea natural al principio, porque la naturalidad es solo una costumbre, y las costumbres cambian. Epicteto creía que el alma se educa, que no nacemos con forma definida, que cada día es una oportunidad para practicar la vida que queremos habitar. Y esa práctica no empieza mañana, empieza en este instante. Ese tú que admiras no es más que la suma sostenida de elecciones fieles, de decisiones tomadas en soledad, de renuncias silenciosas, de verdades mantenidas incluso cuando el entorno no acompaña. No necesitas visualizar, no necesitas decretar, solo necesitas actuar con fidelidad. Ser ahora lo que antes solo era ideal. Ese tú del futuro no es alguien distinto. Es lo que permanece cuando dejas caer las capas que has puesto para agradar, para encajar, para evitar el dolor. No es una transformación. Es una restauración. Una vuelta al centro. Una decisión de habitar la vida con conciencia, con firmeza, con dirección. Epicteto no pretendía cambiar el mundo. Pretendía gobernarse a sí mismo. Y desde ahí, influir. No por presión. Por ejemplo, tú también puedes convertirte en ese ejemplo invisible. No para enseñar, solo para habitar tu vida con entereza. Puedes encender la luz en tu habitación aunque el resto del mundo siga en sombra. Puedes hablar con honestidad aunque nadie lo celebre. Puedes actuar con templanza aunque todo esté en caos. Ese tú que imaginas con claridad, esa versión que no duda, que no miente, que no se traiciona, no llegará por sí sola. Pero puedes traerla. No como un disfraz, como una práctica. Y al repetirla, día a día, sin alardes, sin esperar resultados inmediatos, se irá asentando. Como una brisa que ya no se va. Como un hábito que ya no se cuestiona. Como una segunda piel. Actuar como tu yo del futuro ya estuviera aquí es la forma más directa de convocarlo. Y cuando lo haces, el mundo responde. No porque cambie, sino porque tú lo habitas distinto. Con más calma. Con más fuerza. Con menos ruido. Epicteto lo supo. Y tú también puedes saberlo. No esperes más. Ya está aquí. Lección 7. Vive alineado con tus valores, no con tus miedos. Hay una forma de caminar que no deja huella. Una forma de existir que solo responde. Que se adapta. Que esquiva. Que sopesa cada gesto en función del riesgo, del juicio, del temor a perder. Y hay otra forma. Más lenta. Más firme. Que no se mueve por evitar, sino por honrar. Que se alinea, no con el miedo, sino con lo que uno cree justo. Aunque tiemble, aunque cueste. Epicteto no pidió que no sintieras miedo. Lo consideraba parte de la naturaleza humana. Pero sí enseñó que el miedo no debe tener la última palabra. Que la brújula interior no puede basarse en la evitación, sino en la elección. Vivir según tus valores es elegir con conciencia lo que permanece, incluso cuando lo que deseas cambia. Es no levantar la voz solo por nervios. Es no callar la verdad solo por inseguridad. Es no fingir cercanía cuando por dentro te retraes. Es no traicionar lo que sabes correcto por conseguir aprobación. El miedo a veces susurra. A veces grita. A veces se disfraza de sensatez. Pero siempre te aleja de ti si no lo observas con claridad. Epicteto entendía que lo valioso no siempre es cómodo. Que la dignidad puede incomodar. Que la integridad puede aislarte. Que la firmeza puede confundirse con frialdad. Pero también sabía que el precio de no vivir según tus valores es más alto. Más invisible.
más persistente. Es el peso que no se ve, pero se siente al despertar. Es el nudo que no se deshace, aunque todo parezca en orden. Es la falta de alegría que llega cuando todo lo externo se ha cumplido. Hay momentos en que el cuerpo actúa antes que el pensamiento, en que el miedo se adelanta y guía la elección. Pero después, si escuchas con cuidado, hay una voz más honda. Una voz que no juzga, pero que tampoco aplaude. Solo observa. Esa es la voz que importa. Epicteto te invitaría a hacer de esa voz tu única guía. No la más cómoda. No la más rápida. La más fiel. ¿Es esto coherente con lo que admiro? ¿Esto que estoy haciendo lo repetiría en soledad? ¿Esta renuncia es prudencia o es miedo disfrazado de sensatez? Vivir alineado con tus valores no te hace perfecto. Te hace estable. No te hace inmune. Te hace íntegro. No te aleja del dolor. Te da una dirección dentro de él. Hay días en que seguir tus valores significa perder algo. Una oportunidad. Un vínculo. Una imagen. Pero también hay algo que no se pierde, la relación contigo. Esa relación que, cuando se mantiene limpia, sostiene todo lo demás. El miedo te pedirá aplazar, dudar, negociar lo no negociable. Pero tus valores, si los cultivas, hablarán más bajo y más claro. Escúchalos. Puede que no sean espectaculares. Puede que no generen elogios. Puede que no encajen con lo que los demás esperan. Pero si son tuyos, si son realmente tuyos, te darán una forma. Una forma estable. Un contorno que resiste. Epicteto no pedía héroes. Pedía hombres y mujeres capaces de habitarse. De sostener lo justo aunque nadie lo viera. De callar cuando la palabra traicionaría. De actuar cuando la pasividad sería cobarde. Vivir así es más lento, más silencioso, pero también más real. Cada vez que eliges desde tu centro, aunque el miedo murmure, estás reafirmando quién eres. No en voz alta, en la práctica, en la materia con la que estás hecho. Y poco a poco, el miedo aprende que no manda. Que puede estar, pero no guiar. Que puede aparecer, pero no decidir. Así se forma el carácter. No cuando desaparece el miedo, sino cuando la voluntad sabe moverse con él, sin obedecerle. Los valores no son frases. Son hábitos invisibles. Son líneas que no cruzas, aunque puedas. Son renuncias que no explicas. Son gestos que no esperan recompensa. Y cuando los mantienes, algo dentro se aquieta. Ya no necesitas tanto ruido. Ya no te afecta tanto la opinión. Ya no buscas atajos. Porque sabes que estás caminando donde tienes que estar. Aunque duela. Aunque tardes. Aunque nadie lo entienda. Esa es la paz que Epicteto enseñaba. La paz no de quien evita el conflicto, sino de quien no se abandona a sí mismo. Lección 8. Convierte tu dolor en propósito. Hay dolores que no hacen ruido, que no rompen, que no explotan, que se quedan, como una sombra que no se disipa con la luz, como un eco que regresa cuando todo parece en calma. Epicteto conocía ese tipo de dolor. No el físico, aunque también. Conocía el dolor de la pérdida de la libertad, del desprecio, de la humillación, del vivir bajo el control de otros y aún así no quebrarse. Porque entendió que el sufrimiento, aunque inevitable, podía tener dirección. No para explicarlo, no para justificarlo, para usarlo. El dolor no es propósito en sí mismo, pero puede contenerlo.
si se observa con calma, si se acompaña sin huir, si no se convierte en identidad, pero tampoco se niega. Epicteto enseñaba que lo que sucede está fuera de nuestro control, pero lo que hacemos con ello nos pertenece por completo. Y en ese margen pequeño, invisible para otros, se esconde toda nuestra fuerza. No se trata de romantizar la herida. Se trata de no desperdiciarla. Lo que te ha dolido, si no se transforma, se repite. Si no se comprende, se enquista. Si no se integra, te dirige desde la sombra. Pero si lo miras con verdad, sin dramatismo, sin prisa, puede volverse dirección. Puede señalar un camino. Puede recordarte lo que de verdad importa. No se trata de hacer del dolor una bandera, ni un relato. Se trata de permitir que aquello que te tocó por dentro se convierta en algo útil, en algo que te abra, en algo que, sin buscarlo, ilumine a otros. Epicteto no te diría que busques sufrir. Te diría que no huyas de lo que ya fue, que no te avergüences del pasado, que no lo niegues, que no lo encierres, porque el dolor negado se convierte en cadena y el dolor atravesado en comprensión. Tal vez perdiste algo, tal vez alguien se fue, tal vez te rechazaron, tal vez fracasaste, tal vez tuviste que empezar de nuevo, tal vez aún duela. Está bien, el dolor no es el final. A veces es el suelo desde el que se levanta algo nuevo, más silencioso, más firme, más sincero. Epicteto decía que no somos lo que nos pasa, sino cómo respondemos a ello. Y a veces, la respuesta no es fuerza inmediata. Es presencia. Es paciencia. Es no huir. Convertir tu dolor en propósito no es convertirlo en discurso. Es dejar que ese dolor te enseñe algo que solo él podía mostrarte. Quizá ahora escuchas con más profundidad. Quizá ahora respetas los límites que antes cruzabas. Quizá ahora sabes sostener a otros sin hundirte. Quizá ahora distingues lo esencial sin esfuerzo. Quizá ahora comprendes lo que antes juzgabas. Ese es el propósito. No hacer algo grande con tu historia, sino vivirla sin esconderte de ella. Y que, desde allí, tu modo de estar en el mundo ya sea una forma de aportar. Sin quererlo. Sin buscarlo. Solo por haber sido tocado por la vida y no haberte roto del todo. Epicteto hablaba de templar el alma como se templa el acero. Y el fuego, en ese proceso, no es enemigo. Es instrumento. Tu dolor no te define, pero puede revelarte. No lo que te falta, lo que ya está, lo que resiste, lo que emerge en medio del naufragio y no se ahoga. Hay quienes viven sin preguntarse nada, y hay quienes, tras el dolor, ya no pueden dejar de mirar adentro. No por nostalgia, por necesidad. Y esa mirada ya no se va. La profundidad que deja el dolor vivido con conciencia es la raíz del propósito verdadero. No el que se grita, el que se encarna. En cómo respondes, en cómo hablas, en cómo miras, en cómo eliges vivir. No necesitas contar tu historia. Basta con que no la niegues. Basta con que no actúes como si no hubiera pasado. Basta con que permitas que lo que dolió también sirva. Epicteto no convirtió su esclavitud en lamento. La convirtió en sabiduría, en claridad, en una vida sobria, firme, libre por dentro. Tú también puedes. No será inmediato. No será fácil. No será limpio. Pero será posible. Y un día, cuando menos lo esperes,
Mirarás hacia atrás y notarás que aquello que más te dolió te empujó a lo que ahora más valoras. No porque lo justificara, porque lo redimiste. Y eso, en silencio, también es virtud. Lección 9. Date permiso para cambiar sin dar explicaciones. Cambiar no es traicionar. No es huir. No es debilidad. Es a veces el gesto más firme de quien ya no puede seguir donde está, de quien ha comprendido, sin palabras, que la forma anterior ya no contiene la vida que desea habitar. Epicteto no hablaba del cambio como algo dramático. Lo veía como parte de la naturaleza de las cosas. Lo que no cambia, se estanca. Lo que no se mueve, se adormece. Lo que no se revisa, se endurece. El cambio no siempre es visible. A veces comienza como una incomodidad leve. Un gesto que ya no repites. Una idea que ya no defiendes. Un hábito que comienza a parecer ajeno. Una emoción que ya no sientes como propia. Y sin embargo, lo más difícil no es cambiar. Es sostener el cambio sin pedir permiso. Epicteto enseñaba que lo importante no es la opinión de los demás sobre tu vida, sino tu relación contigo en el silencio. Y que quien vive pendiente de ser aprobado nunca podrá ser libre. Cuando cambias, algunos lo notan. Algunos se incomodan. Algunos te preguntan por qué. Algunos se alejan. Otros intentan traerte de vuelta a lo que fuiste. Pero tú no estás aquí para cumplir expectativas antiguas. Estás para ser coherente con lo que ahora sabes. Cambiar no significa que lo anterior fue un error. Significa que has aprendido. Que has visto algo que antes no veías. Que has sentido algo que antes no sentías. Que has crecido en dirección distinta. No tienes que justificarte. No tienes que explicarte. No tienes que defender lo que aún estás comprendiendo. El cambio es silencioso, interno, íntimo, como una grieta que deja entrar luz, como una brisa que mueve las hojas antes de que el árbol lo sepa. Hay quienes esperarán que sigas actuando como antes, que rías igual, que opines igual, que no les incomodes con tu evolución. No lo hacen por maldad, lo hacen por costumbre, porque tu cambio también les desafía a ellos, porque tu transformación interrumpe su zona segura. Pero eso no te obliga. Epicteto vivía en fidelidad a sus principios. No buscaba convencer. No necesitaba aplausos. Y mucho menos autorizaciones. Si algo dejaba de tener sentido, lo soltaba. Si algo pedía ser dicho, lo decía. Si algo ya no resonaba, no lo mantenía por inercia. Esa es la raíz de la libertad interior, poder cambiar sin cargar con la culpa de hacerlo. Puedes dejar de ser la persona que siempre complace. Puedes dejar atrás la ironía con la que te protegías. Puedes abandonar hábitos que ya no sostienen tu salud. Puedes cerrar relaciones sin estruendo. Puedes decidir que algo ya no eres tú, sin necesidad de explicarlo. Quien necesita que lo entiendan para avanzar, queda atado a las cadenas de lo externo. Quien espera que todos comprendan, rara vez se mueve. Porque lo nuevo, lo que aún no ha tomado forma, suele ser incomprendido al principio. Y eso está bien. La soledad del cambio es transitoria. La fidelidad a ti mismo es duradera. Epicteto sabía que uno no se define por lo que los demás ven, sino por lo que sostiene cuando nadie lo ve. Por eso el cambio, cuando nace del alma, es legítimo. Aunque no sea compartido. Aunque no sea entendido. Permítete transformarte. Permítete dejar de justificar tu crecimiento. Permítete no dar más explicaciones que el silencio sereno de quien ha elegido vivir con autenticidad. No todos entenderán.
No todos aplaudirán. No todos se quedarán. Pero tú sí te quedarás contigo. Y esa compañía vale más que cualquier aprobación. Lección 10. No pospongas tu autenticidad para más adelante. El mundo siempre ofrece una excusa. Una razón para no mostrarse. Una circunstancia por resolver antes de ser del todo. Una espera sin fin para que llegue el día adecuado. El entorno adecuado. La compañía adecuada. El estado anímico perfecto. Pero Epicteto sabía que el momento de vivir en coherencia no es una promesa futura. Es ahora. La autenticidad no es una meta. No es un privilegio que te ganas al final del camino. Es una elección presente. Un gesto que no se posterga. Porque cada día que no vives fiel a lo que sientes es un día menos vivido, aunque parezca que sigues ahí. Posponer la verdad de lo que eres es una forma sutil de renuncia. No lo parece, pero lo es. Cuando ríes sin querer. Cuando sientes sin creer. Cuando te vistes de normalidad para no incomodar. Cuando ocultas lo que amas por miedo a ser juzgado. Cuando finges estar bien por no dar explicaciones. Cada uno de esos gestos es un aplazamiento. Una prórroga a tu identidad. Un contrato con la comodidad. Una deuda contigo. Epicteto no hablaba de autenticidad como un acto de rebeldía, sino como una forma de orden interno. De sosiego. De vivir sin fricción entre lo que sientes y lo que expresas. Sin distorsión entre lo que sabes y lo que haces. El alma se agota no por el esfuerzo, sino por la contradicción. La espera de ser tú más adelante, cuando tengas tiempo, cuando el entorno cambie, cuando los demás lo acepten, es un espejismo. No hay mañana más libre que el ahora. No hay entorno más propicio que tu decisión firme. No hay validación más necesaria que la de tu propia conciencia. La autenticidad no grita. No exige. No presume. Solo se manifiesta con suavidad. En una elección honesta. En un límite claro. En una palabra que no se niega. En un silencio que no se disfraza. Epicteto enseñaba que la libertad no se alcanza haciendo lo que quieras, sino queriendo lo que es justo. Y no hay justicia más íntima que vivir sin traicionarse. Sin adaptarse a lo que no resuena. Sin fingir por miedo. Postergar tu autenticidad es construir tu vida sobre cimientos ajenos. Es decorar una fachada que no habitas. Es caminar con una máscara que se pega a la piel. Y un día, sin saber cuándo, te resulta más difícil quitártela. Y entonces ya no sabes si lo que piensas es tuyo o si lo adoptaste para gustar. Si lo que haces te representa o si simplemente lo aprendiste para no quedarte solo. La autenticidad aplazada se vuelve ruido. Se acumula. Se estanca. Y un día pide salir. No siempre con violencia. A veces con tristeza. A veces con fatiga. A veces con esa sensación sorda de estar viviendo una vida que no es exactamente la tuya. No necesitas grandes gestos. Solo uno. Hoy. Pequeño. Sí. Tal vez decir no donde antes asentías. Tal vez caminar solo si lo que te acompaña ya no va contigo. Tal vez hablar más lento. Tal vez no hablar. Tal vez escribir lo que no puedes decir. Tal vez quedarte en casa. Tal vez irte. Tal vez dejar de actuar. Epicteto no te pediría que seas perfecto. Te pediría que seas verdadero. No para ser admirado, sino para no perderte. Porque la pérdida más silenciosa es la de uno mismo. Y la única forma de evitarla es estar presente. No escondido. No maquillado. Presente. No más tarde.
No después de resolver todo. No cuando encajes. Ahora, no hay otro día más auténtico que este. No hay otro tú más real que el que decide, sin adornos, actuar conforme a su naturaleza. Y esa decisión, una vez hecha, no necesita explicación. Solo necesita sostén. Y tiempo. Y compasión. Porque la autenticidad no es una forma de lucir. Es una forma de respirar. Más honda. Más clara. Más tú. Lección 11. Pregúntate cada noche, ¿he vivido hoy como quien quiero ser? El día termina sin estruendo. El cielo se recoge. Las voces se apagan. La luz se retira despacio, sin pedir permiso. Y en ese espacio en el que todo se desacelera, queda una pregunta sin voz. No exige respuesta inmediata. Solo pide ser contemplada. Epicteto enseñaba que al final del día conviene volver a uno mismo. No para castigarse. No para anotar victorias. Sino para observar con sinceridad la propia dirección. ¿He vivido hoy como quien quiero ser? No es una pregunta para la mente. Es una invitación al alma. A sentarse en silencio. A mirarse sin evasión. A escucharse sin juicio. El día ha traído decisiones. Palabras pronunciadas. Oportunidades tomadas o evitadas. Pequeñas renuncias. Instantes de claridad. Momentos en que quizá te alejaste un poco de ti. Y otros en que estuviste del todo presente. Nada de eso necesita explicación. Solo mirada. Una mirada serena, como quien acaricia una tela que lleva años guardada. Epicteto no te pediría un examen. Te pediría una revisión amable. Un repaso en voz baja. Como quien limpia la mesa al final de la jornada, no porque esté sucia, sino porque honra lo vivido. Tal vez hoy callaste cuando debiste hablar. O hablaste demasiado pronto. Tal vez sostuviste tu palabra aunque temblaba. O la soltaste sin querer. Tal vez sentiste miedo. Tal vez actuaste con entereza. Tal vez no hiciste nada y eso también fue una decisión. Sea como sea, pregúntate. ¿Me alejé o me acerqué a lo que valoro? La pregunta no busca castigo. Busca alineamiento. Para que mañana, si tienes otra oportunidad, no te despiertes en piloto automático, sino con el hilo sutil de la conciencia aún fresco. Epicteto consideraba que vivir con filosofía no es saber mucho, sino actuar mejor. Actuar de forma más fiel. Más deliberada. Más libre. Y la libertad se gana en esa pausa nocturna. Cuando detienes el ruido. Cuando ya no representas. Cuando ya no buscas gustar. Cuando solo quedas tú, contigo. No se trata de hacer un balance exacto. Ni de contar aciertos y fallos. Solo de quedarte en el gesto. En la sensación de haber honrado tu dirección. Hay noches en que la respuesta será clara. Otras, confusa. Otras, dolorosa. Pero incluso entonces estás practicando. Afinando. Recalibrando. La reflexión no es remordimiento. Es conciencia. Es delicadeza con la propia vida. Es ese momento en que el alma, como un instrumento, se afina para sonar mejor al día siguiente. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, esa práctica nocturna transforma tu modo de vivir. Tus respuestas se vuelven más suaves. Tu lenguaje más fiel. Tus elecciones más firmes. Tu ánimo más estable. No porque seas perfecto, sino porque estás despierto. Y quien vive con atención no necesita castigos. Solo dirección.
Epicteto confiaba en la capacidad del ser humano de corregirse sin violencia, de volver a su eje sin culpa, de seguir su curso aunque haya desvíos. La noche no es para lamentarse, es para escucharse, para agradecer lo que se sostuvo, para observar lo que flaqueó y para prometerse, sin palabras, seguir caminando. He vivido hoy como quien quiero ser. Que esa pregunta te acompañe como un faro silencioso. Que no duela. Que no agobie. Que solo ilumine. Y si la respuesta es no del todo, que el descanso te restaure. Que el sueño te limpie. Y que el día siguiente te encuentre un poco más cerca. Sin urgencia. Sin presión. Solo con el deseo firme de no dejarte atrás. Lección 12. Haz espacio en tu vida para lo que te llena, aunque no produzca. Vivimos rodeados de cosas que hacen ruido. Calendarios. Listas. Alarmas. Avisos. Tareas. Recompensas. Vivimos rodeados de urgencias que no son nuestras. De metas heredadas, de carreras que nadie nos pidió correr. Y en medio de todo eso, a veces, se nos olvida hacer espacio. No para avanzar, sino para estar. Epicteto no medía su vida por lo que producía. No acumulaba. No corría. No se inquietaba por estar en todo. Sabía que la verdadera riqueza no está en lo que haces, sino en lo que sostienes por dentro. Y que hay cosas que llenan el alma sin dejar huella externa. Sin resultado. Sin visibilidad. Sin métrica. Cuidar una planta. Leer sin tomar notas. Caminar sin destino. Escribir sin público. Pensar sin urgencia. Respirar con conciencia. Tallar. Epicteto no te diría que renuncies a la acción. Te diría que no sacrifiques tu interior en el altar de la productividad. Te diría que no confundas valor con utilidad, ni sentido con resultado. Te recordaría que no todo lo valioso se muestra, y que no todo lo que se muestra vale. Haz espacio, aunque no lo entiendan. Aunque nadie te lo pida, aunque parezca que no estás haciendo nada, porque ese nada es en realidad un regreso a lo que eres sin títulos, a lo que sientes sin explicaciones, a lo que aún vives aunque no produzca. El mundo premia la rapidez, el hacer, el demostrar, pero el alma no sigue ese ritmo. El alma no grita. Susurra. Y para escucharla, necesitas vacío. Un rato sin pantallas. Un rincón sin reloj. Un gesto sin fin. Una conversación sin objetivo. Epicteto vivía con poco. Y en ese poco cabía todo lo esencial. Porque lo esencial no ocupa espacio fuera. Lo ocupa dentro. Y para que entre, necesitas liberar. Soltar compromisos que no son tuyos. Soltar hábitos que solo llenan el tiempo. Soltar el miedo a parecer improductivo. Haz espacio. Porque ahí, en ese margen sin prisa, es donde se cultiva la templanza. Donde florece la gratitud. Donde respira la dignidad. Donde habita la virtud. Haz espacio para estar contigo sin exigirte nada. Para ver cómo te sientes realmente. Para recordar qué te mueve cuando el ruido se apaga. Para tocar el hilo sutil de lo que te llena, no por lo que da, sino por lo que es. Quizá una música. Una conversación larga. Un cuaderno. Un rato junto a alguien querido, sin palabras. Un fuego. Una piedra entre los dedos. Una pausa. No hace falta mucho.
Solo presencia. Y cuando haces espacio para eso, todo se ordena sin esfuerzo. Ya no decides desde el deber, sino desde la claridad. Ya no corres, porque no hay dónde llegar. Ya no compites, porque no hay a quien vencer. Solo estás. Y desde ahí, haces. No lo que se espera, sino lo que honra tu vida. Epicteto sabía que el alma necesita alimento. Pero no cualquier alimento. Necesita tiempo sin rendimiento. Necesita gestos sin propósito externo. Necesita profundidad sin ansiedad. Haz espacio. No como descanso, sino como práctica, como filosofía, como forma de habitarte. Y entonces, todo lo demás, el hacer, el dar, el resolver, vendrá con menos peso, con más sentido, con más raíz, porque habrás recordado que no eres solo lo que haces. Eres lo que permites, lo que sostienes, lo que cultivas en silencio. Y eso, aunque no produzca, te llena. Lección 13. Deja de medir tu valor por tu productividad. Algunas jaulas no tienen barrotes. Están hechas de listas, métricas, calendarios. Y de esa voz interna que repite, sin gritar, que solo vales si rindes. Que solo mereces si produces. Que solo existes si haces. Epicteto habría desmontado esa voz sin levantar la suya, porque sabía que la dignidad humana no se mide en rendimiento. No nace de lo que logras. No depende de lo que acumulas. No se negocia con lo que entregas. Tu valor es anterior. Anterior al cansancio. Anterior a la meta. Anterior incluso al esfuerzo. El mundo a menudo te susurra lo contrario. Te dice que si te detienes, desapareces. Que si no haces, no sirves. Que si no entregas, no eres necesario. Pero Epicteto vivía con poco. Y aún así, en su escasez material, era abundante en claridad. Su valor no estaba en lo que hacía. Estaba en cómo vivía. En cómo pensaba. En cómo sostenía su alma, incluso cuando todo lo demás se caía. Deja de medirte en producción. Deja de evaluarte como si fueras una máquina. Deja de contarte solo por lo que completas. No por holgazanería. No por escapismo. Sino por respeto. Porque reducir tu existencia a una suma de tareas es olvidar lo más importante. Que ya eres. Y que eso basta. El descanso no es pérdida de tiempo. La pausa no es derrota. El silencio no es inacción. Esas son formas de vivir también. Formas necesarias. Formas que sostienen. Cuando dejas de hacer por un rato, todo lo esencial encuentra espacio para emerger. El cuerpo se escucha. El alma se acomoda. La mente se aclara. Y el ser respira. Epicteto no habría medido su jornada por los logros tachados, sino por la coherencia con la que la transitó. ¿Fuiste justo? ¿Fuiste sereno? ¿Fuiste tú? Eso basta. Porque al final del día, no importa cuántos correos enviaste, ni cuántas llamadas atendiste, ni si te aplaudieron o no. Importa si estuviste en paz contigo. Si lo que hiciste, lo hiciste con presencia. Si lo que no hiciste, lo soltaste sin culpa. Deja de medir tu valor en función del resultado. El resultado puede fallar. Puede no llegar. Puede cambiar. Pero tu dignidad permanece. Es interna. Es inviolable. Es silenciosa. Puedes trabajar mucho y seguir vacío. Puedes hacer poco y sentirte pleno. Todo depende de con qué intención vives.
de que conciencia habita en tu gesto, de que verdad hay en tu ritmo. Haz. Sí, pero no para justificar tu existencia. Haz porque eliges. Haz porque lo que haces te construye. Haz porque tu acción nace de tu centro, no de la necesidad de demostrar algo. Y si un día no haces, no te condenes. No te juzgues. No te disuelvas. Ese día también vale. También suma. También forma parte del trayecto. Epicteto confiaba en el ser humano como un ser completo, no como una fábrica. Y tú también puedes vivir así. No como un instrumento. No como un expediente. Sino como una conciencia que elige. Y que recuerda, aunque el mundo lo olvide, que no hay que producir para merecer. Que no hay que rendir para existir. Solo hay que estar. Y estar con fidelidad. Lección 14. Valida tus decisiones aunque otros no las comprendan. A veces tomas una decisión y no lo dices en voz alta. La sostienes por dentro. Con discreción. Con ese temblor silencioso que solo tú conoces. Porque sabes que no todos entenderán. Porque intuyes que habrá quien cuestione, quien se aleje, quien proyecte sus miedos sobre tu paso firme. Epicteto lo sabía, no se puede vivir según la mente de los otros. No se puede dirigir la vida propia con brújulas prestadas. No se puede esperar comprensión cuando la claridad solo se ve desde dentro. Hay caminos que parecen ilógicos. Decisiones que desde fuera se ven precipitadas. Cambios que rompen expectativas. Elecciones que no siguen la línea que todos esperaban. Y aún así, si nacen de tu centro, son válidas. Incluso si nadie lo ve. Incluso si nadie lo celebra. Incluso si duelen a quienes miran desde fuera. Porque vivir con coherencia no siempre coincide con complacer. Porque ser fiel a tu proceso a veces implica decepcionar. Pero Epicteto no pedía que agradaras. Pedía que vivieras según tu naturaleza. Con rectitud. Con propósito. Con fidelidad a lo que has comprendido. Y si eso implica tomar un rumbo que otros no comparten, que así sea. Porque tu alma no se forma en la aprobación. Se forma en la integridad. En la decisión que sostienes incluso cuando tiemblas. Hay momentos en los que actuarás con firmeza y te mirarán con duda. Dirán que has cambiado. Que te estás equivocando. Que podrías haber seguido el camino recto. Pero lo que llaman recto es solo lo que conocen. No lo que tú necesitas. Epicteto no necesitó permiso para pensar diferente. Ni para actuar con sobriedad cuando el mundo adoraba los excesos. Ni para enseñar que la libertad no se grita, se practica. Validar tus decisiones no significa imponerlas. Significa habitarlas con calma. Sin necesidad de explicarlas una y otra vez. Sin pedir disculpas por ver más claro. Y si el tiempo te da razón, bien. Y si no lo da, también. Porque no vives para ganar debates. Vives para no traicionarte. La comprensión ajena es un regalo, no un requisito. Y cuando llega, la recibes con gratitud. Pero cuando no llega, no te rompes por ello. Porque la verdadera comprensión empieza en ti. En mirar tu paso y saber que, aunque imperfecto, es honesto. En sentir que no estás huyendo. En percibir que no hay incoherencia en tu gesto. Y que, aun si te equivocas, lo haces desde la conciencia. No desde la repetición. No desde el miedo. Epicteto te recordaría que nadie ve tu vida entera. Que lo que otros juzgan es solo una parte. Una escena. Una superficie. Pero tú lo ves todo. Tú sabes lo que callas.
Tú sabes lo que sostienes. Tú sabes por qué caminas como caminas. Y eso basta. Porque al final del día, no son los otros quienes habitan tus decisiones. Eres tú. Con sus consecuencias. Con sus frutos. Con su silencio. No siempre serás comprendido. No siempre serás acompañado. Pero puedes ser íntegro. Y esa es una compañía que nunca se pierde. Lección 15. Permítete empezar desde cero todas las veces que necesites. Hay días que terminan con una pregunta sin respuesta. Con una sensación de pérdida leve. Con el cuerpo cansado. Con la mente llena de ruido. Con el alma un poco lejos. Y hay mañanas que llegan como un cuenco vacío. Un espacio en blanco. Una oportunidad de volver. No al ayer. No al mundo. A ti. Epicteto enseñaba que la naturaleza humana no está definida por el error, sino por la capacidad de corregir. No somos lo que hicimos. Somos lo que decidimos después. Y esa decisión, si nace desde el centro, puede tomarse una y otra vez. Empezar desde cero no es rendirse. No es fracasar. No es olvidar. Es asumir que la vida no siempre se sostiene en línea recta. Que a veces se derrumba lo construido. Y que incluso ahí, la dignidad permanece intacta. Epicteto no hablaba de culpa. Hablaba de responsabilidad. De ver lo ocurrido sin drama. De observar con serenidad lo que ya no sostiene. De soltar sin castigo. De comenzar otra vez sin vergüenza. El sabio, decía, no se inmoviliza por haber caído. Se levanta sin excusas, sin rencor, sin espectáculo. Volver a empezar es un acto íntimo. No necesita ser anunciado. No necesita ser compartido. Solo necesita ser verdadero. Tal vez hoy decidas hablar con más suavidad. O volver a cuidarte. O perdonar sin ruido. O dejar atrás una historia que ya terminó, aunque aún duela. O volver a caminar hacia un hábito que habías perdido. O reconstruir la relación contigo mismo. Empezar de nuevo es sagrado. No porque sea fácil, sino porque te permite recordar que nunca estás definitivamente perdido. Hay quienes se apegan al pasado por miedo. Y hay quienes lo sueltan por amor. Amor a lo que aún puede ser. Amor a la vida que late bajo los escombros. Amor a la identidad que no depende del éxito ni del error. Epicteto sabía que la grandeza no está en no caer. Está en no dejar que la caída se convierta en identidad. Está en mirarse desde la altura, incluso cuando todo alrededor es polvo. Está en sostener el gesto, aunque el alma aún tiemble. Permítete empezar desde cero. Todas las veces que haga falta. Sin explicar. Sin temer. Sin rendir cuentas. Cada comienzo es una reconciliación. Con lo que fuiste. Con lo que no pudiste. Con lo que ahora eliges ser. No hace falta tenerlo claro. No hace falta estar preparado. Solo hace falta un instante de honestidad. Un paso pequeño. Una voluntad humilde. Y desde ahí, todo se vuelve posible. No grandioso. No inmediato. Pero sí real. Empezar desde cero no es volver al punto de partida. Es avanzar con una mirada nueva. Con una piel más fina. Con un alma más despierta. Y si mañana te caes de nuevo, que no duela más de lo necesario. Que no te confundas con el error. Que no olvides lo que ya sabes. Y que recuerdes, siempre, que lo esencial en ti no se borra,
Si algo de todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras no eran nuevas, sino algo que ya sabías y habías olvidado, entonces quédate. Suscríbete si quieres recibir más espacios como este. Déjame un comentario si alguna de estas lecciones tocó algo dentro de ti. Y deja un like si crees que este tipo de calma merece seguir existiendo aquí. Gracias por quedarte hasta el final. No por mí, por ti. Porque elegiste no huir. Porque te permitiste escuchar sin prisa. Porque tal vez, aunque sea por un instante, decidiste vivir un poco más desde el centro.